Dejemos que la palabra nos ministre, dejemos que la palabra lave, limpie, purifique, dejemos que la palabra haga su obra en nosotros para conocer su propósito, su deseo, su voluntad. La palabra nos santifica. El Señor Jesús dijo: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aleluya. Su palabra es verdad. Es la palabra ministrada por el Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas. Aleluya. Vimos ayer, hermano, por la noche, en el capítulo 24 de Éxodo, cómo Dios prepara todo el ambiente, hermano, de una manera tan especial. Voy a hacerlo más rápido. Anoche pues nos detuvimos un poco, pero es solo para recordarle a los que vinieron y a los que no estuvieron anoche, pues que se formen una idea acerca de esto. El Señor dijo a Moisés que subiera al monte, que subiera a donde estaba el Señor Jehová. Y tenía que ir Aarón, Nadab, Abiú, 70 ancianos de Israel, y se iban a inclinar ante la presencia del Señor, y así sucedió. Hermano, ellos llegaron hasta donde el Señor permitió que ellos lo vieran. Y cuando llegaron a ese lugar, dice el verso 9, subieron Moisés y Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Hermano, todos estos varones, 75, vieron al Señor. Pero lo que me llama la atención, ¿verdad?, es que lo vieron, pero estaba sobre un embaldosado de zafiro, dice. ¿Se puede imaginar usted dónde estaban sus pies? Hacíamos la comparación ayer que nosotros tenemos en nuestras casas. Antes era un lujo tener, hermano, de aquel piso de cemento de colores, ¿va? Decían, si ese tiene piso de cemento de colores es rico, decían. Pero ya después pasó otro tipo, luego el granito. El que tenía granito era porque tenía dinero. Y otros hasta mármol y así, hermano, y ahora lo corriente es el cerámico, ¿verdad? Pero ya en el cielo ya existía, y ni en el cielo porque el Señor descendió al nivel de ellos y estaba, hermano, un embaldosado de zafiro. Ya con esto se formaron la idea, estos 75 hombres, que Dios no tenía necesidad de nada de la tierra. Él traía todas sus cosas desde el cielo a la tierra, desde el cielo al monte, y ahí pudieron contemplar la riqueza del Dios vivo, hermano. Porque Él es rico, riquísimo. Entonces contemplaron la gloria de Dios. Vieron a Dios, pero vieron su riqueza. Entonces, ese es un principio muy especial, muy grande, hermano. Fíjese que cuando le dan el libro al Cordero que fue inmolado, hermano, los que están alrededor, los 24 ancianos, los seres vivientes, todos dicen: el Cordero es digno de recibir las riquezas, la honra, la gloria, el poder, etc. Hermano, porque todos hemos entendido que Dios no tiene necesidad de nada. Él es el que lo tiene todo. Él es todo y lo tiene todo. Aún nosotros le pertenecemos a Él. Él nos hizo y nos volvió a comprar. Entonces no tiene necesidad de nada. Esa verdad quedó impregnada dentro del corazón, dentro del espíritu de aquellos varones, hermano, que vieron que no tenía Dios necesidad de nada de la tierra. Ya con esto el Señor le comienza a hablar, hermano, de diferentes maneras, y luego le dice a Moisés que suba al monte. Vamos a leer: se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Los otros se quedaron, hermano, a cierta altura del monte, pero Moisés y Josué subieron hasta donde Dios les dijo. Y dice, hermano, y dijo a los ancianos: esperadnos aquí, etcétera. Verso 15. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Hermano, Moisés obedeció subiendo al monte que el Señor le había dicho. El monte es figura de la comunión. A nosotros Dios nos llama a tener comunión con Él, dejar todo, despojarnos de todo, ver que Dios no tiene necesidad de nada nuestro.
nosotros somos los necesitados. Y cuando nos acercamos a Él es porque Él tiene una palabra, una administración, algo especial para nuestra vida. Claro, Él también anhela que nosotros nos acerquemos. Él nos hizo para manifestar su amor, para ministrar su amor. Por amor fuimos hechos, por amor fuimos creados. No fuimos, hermano, creados por un capricho del Señor, sino que Dios es amor y quiere manifestar su amor a cada uno de nosotros. Hermano, la nube cubrió el monte, y al cubrir el monte, la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Entonces viene una cobertura sobre el monte, viene una gloria sobre el monte, y cuando esa nube que cubrió el monte y esa gloria que estaba sobre el monte, dice, la nube cubrió por 6 días. Hermano, mientras nosotros estamos afanados, trabajando en nuestros quehaceres de todos los días, Dios nos pide un tiempo de comunión con Él. Y en ese tiempo de comunión con Él, la nube de gloria puede manifestarse. Está, pero no la vemos. La cobertura del Señor está, pero no la vemos. Esos 6 días, ahí está. Cuando hay comunión con Dios, vamos a tener esa cubierta, esa gloria sobre cada uno. Hermano, pero después dice, y al 7º día, es decir, cuando nosotros entendemos que hay un Señor del día de reposo, que es Jesús, y hay un reposo que el Espíritu Santo de Dios trae a nosotros, y nos invita a entrar a ese reposo. Y ese reposo es confiar plenamente en Él y no depender de la obra de nuestras manos. Eso quiere decir el reposo del Señor, no depender de la obra de nuestras manos. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer varias cosas, pero no depender de lo que hacemos, sino dependemos de Dios. En nuestro espíritu, en nuestra alma, en todo nuestro ser, dependemos de Dios. Cuando dependemos de Dios, hermano, Dios nos lleva a otro nivel. Fíjese, los 6 días estaba la nube, estaba en comunión, hubo gloria, hubo cubierta. Pero al 7º día, repito, al entrar al nivel de confiar y de depender solamente de Dios, no dependiendo de la obra de nuestras manos, dice, llamó a Moisés de en medio de la nube. Hermano, la nube es la que representaba la cobertura que estaba sobre el monte y la cubierta bajo la cual estaba Moisés, y lo llama de en medio de la nube, pero lo llama, hermano, para que suba. Y dice, hermano, llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Los hijos de Israel estaban viendo lejos y lo que ellos veían era, hermano, era un fuego abrasador. Pero para Moisés no era un fuego abrasador, era una nube de gloria. Y en medio de esa nube de gloria que es cubierto, le dice el Señor a Moisés que entrara. Y dice, y entró Moisés de en medio de la nube y subió al monte. Hacíamos una pregunta. Si Moisés subió al monte, en el monte es cubierto por la nube y la gloria de Dios viene, y estando ahí y al 7º día es llamado, hermano, y subió al monte. ¿A qué monte subió? Si había subido a un monte, y luego la gloria lo sube a otro monte. Es el monte de Dios. Está el monte literal, Sinaí. Era necesario entrar a ese nivel terreno como humano y con la gloria de Dios. Pero ahora llega al otro nivel, hermano, porque ya había entrado a una dimensión espiritual. Entonces sube al monte espiritual de Dios, al monte de Dios. Y en ese monte le es revelado todo lo que él vio. Estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Pero repito, no estaba en el sobre el monte Sinaí. Del monte Sinaí subió al monte de Dios. Toda esta preparación, hermano, toda esta preparación que Dios hizo en la vida de Moisés, los testigos que dejó abajo, y más abajo estaba el pueblo de Dios viendo, hermano, el fuego abrasador.
Entonces, muchos testigos viendo que Dios estaba hablando con Moisés. Todo esto, todo este escenario, con un propósito, hermano. Vamos al número 25. Número 24 representa un oficio sacerdotal. Entonces, una preparación sacerdotal. Fíjese todo este capítulo 24, una administración sacerdotal para llevar a Moisés al monte, a la cima del monte y luego al monte de Dios. Jesús es el sumo sacerdote de los bienes venideros. Entonces, como sumo sacerdote, Él es poderoso para traer los bienes venideros a este siglo. Hermano, en esa función sacerdotal, Moisés es subido al monte terreno y por la función sacerdotal entra a la dimensión del otro siglo, a la dimensión celeste. Y ahí recibe la revelación de Dios. Pero me impresiona mucho ver qué revelación recibe primero, hermano. Primero. ¿Por qué no recibió otras cosas? ¿Por qué recibió primero una revelación que para nosotros es tan común, tan religiosa, tan molesta para muchos, pero que gloriosa para el Señor? Número 25 es un número que tipifica salvación. Y mire, cuando ya Dios había preparado todo, hermano, y ya había entrado Moisés a la dimensión del monte espiritual, lo primero que Dios dice es: Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Fíjese, hermano, yo no sé si usted cuantifica esto. Tanta gloria, tanta preparación, tanta cosa para llegar y decir, dile a los hijos de Israel que me den ofrenda. Moisés hubiera dicho, mira, Señor, pero si nosotros ya vimos que tienes un embaldosado de zafiro. ¿Alguien tiene un embaldosado de zafiro en su casa? Dios sí lo tiene. Y en Apocalipsis dice que estaba un trono y frente al trono un mar de vidrio, dice, como de vidrio, dice. Y se puede imaginar un mar como de vidrio. Hermanos, el Señor no pone sus pies sobre el polvo. Allá sobre un embaldosado de zafiro en Apocalipsis, un mar de vidrio por donde Él pasaba. Y cabalga por querubines, sobre querubines, hermano. Mira, hermano, Él no necesita jet. Y aún ni lo necesita, Él puede moverse a la velocidad del pensamiento. Y más allá de la velocidad del pensamiento, puede estar en cualquier lugar. Pero para demostrarle a la creación que Él no tiene necesidad de la creación, hermano, se sube sobre los querubines y los querubines lo llevan a cualquier lado. Tiene ángeles guerreros, tiene ángeles que le sirvan, todo lo tiene. Pero viene al hombre y le dice, dame una ofrenda. ¿Verdad, hermano? Que parece ridículo, pero así es Dios. ¿Y qué para manifestar más de su gloria? Porque tiene Dios una naturaleza y su naturaleza es dar. Su naturaleza es dar. Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿cuándo recibió esto el apóstol Pablo? Pero él dijo, como dice el Señor Jesús, es mejor dar que recibir, dice. ¿Cuándo se lo dijo el Señor Jesús a Pablo? Porque si usted ve, hermano, nunca le dijo eso a los discípulos, a los otros, pero a Pablo sí le dijo, es mejor dar que recibir. Y especifica el apóstol Pablo, como dice el Señor Jesús, es mejor dar que recibir. Entonces, hermano, la naturaleza de Dios es dar. Y como nosotros nos adoptó como hijos y tenemos la genética del Padre y somos sus hijos, entonces también quiere que nosotros tengamos esa naturaleza de dar. Mire, hermano, qué grande es el amor de Dios, que dio a su único hijo por amor a nosotros. Él podía dar todas las riquezas que tiene en el cielo. Primero, tiene grandes riquezas en la tierra. Todas son de Él, porque Él dice, mío es el oro y mía es la plata. A Él le pertenece todo. A Job le dice, mira, dice, ¿qué me puedes dar tú que yo no te haya dado? Así parafraseando. Yo no te pedí ofrenda, dice. Y además dice, míos son los montes, mías son las cabras, mías son las ovejas, mío es todo, dice. Entonces,
dejó callado a Job, diciéndole: mire, no me puedes dar nada sino solo de lo que yo te doy. Entonces, hermano, aquellos hombres tenían el testimonio que Dios no tenía necesidad de recibir nada de nosotros. Es más, Él es el dueño de la tierra, podía bajar y tomar lo que quería. Pero Dios quería demostrarles algo maravilloso, algo tremendo. Y esta palabra dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Tiene que ser voluntario y de corazón, pero entendiendo que Dios es rico. Fíjese, hermano, que yo estaba en una congregación en un tiempo hace muchos años donde solo había, yo estaba en una congregación donde había gente de escasos recursos. Estuve mucho tiempo ahí. Pero luego Dios habló a mi corazón y me fui a otra donde solo habían millonarios. Y me sentía mal en medio de esa gente. Pero hermano, ahí yo estaba trabajando en un lugar y siempre llevaba el diezmo, ¿verdad? Pero por ciertas cosas dejé ir un tiempo, pero siempre guardaba el diezmo y ahí en el sobre iba guardando. Y de repente tuve que ir a una aldea muy lejana por el área del Polo Chica. Ya fui a predicar, ¿verdad? Y cuando fui ahí vi la situación de la gente muy necesitada, hermano, y dije yo, el sobre se me había olvidado, y cuando abrí la Biblia encontré el sobre y dije yo, a este sobre lo voy a dejar aquí. Aquí está el diezmo que es del Señor, se lo voy a dejar al Señor, se lo voy a entregar al pastor, porque aquí sí la gente tiene necesidad. Y lo hice con todo mi corazón, hermano. Llamé al pastor y le dije: mira, aquí está esto, y se lo di. Mira, hermano, ganando lo mismo, comencé a tener problemas económicos. El primer mes, el segundo mes, el tercer mes, el cuarto mes. Al cuarto mes ya no aguantaba, hermano. Me empecé a endeudar, no podía pagar lo básico. ¿Qué se hacía el dinero? Yo no sé si recibía lo mismo, pero no me alcanzaba. Entonces comencé a orar, le dije: Señor, ¿en dónde fallé? Y me dijo: diste lo mío donde no tenías que darlo. Pero ¿cómo uno cree que sabe más que Dios? Le dije: Señor, le dije, pero si esta iglesia donde yo voy, solo gente rica hay, son millonarios, y en cambio allá no tienen nada. Y por eso yo dejé el diezmo allá, le dije, porque allá sí les va a servir, allá por lo menos les sirve para comprar carne o algo, porque no era gran cantidad, no va a pensar usted que era una gran cantidad de dinero, pero dije, para algo, por lo menos para comprar algo ahí para la familia del pastor. Hermano, ¿y sabe qué me dijo el Señor? Es que acaso no has leído: quien al que tiene le es dado más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Y por qué, Señor? Primero te voy a mostrar por qué. Y el Señor me mostró por qué. Entonces, hermano, nuestras actitudes muchas veces son las que no nos permiten recibir lo que Dios nos quiere dar. No muchas veces, siempre. Nuestras actitudes no nos permiten, hermano, recibir lo que Dios tiene. ¿Qué actitudes hay en usted? Dios quiere darle, el deseo de Dios es darnos, pero lo primero que Dios hace es: dame, trae para mí ofrenda, trae para mí ofrenda. Hermano, yo le invito a usted para que escudriñe el Éxodo 24 y 25 y vea cómo Dios, hermano, prepara todo, pues más que todo el 24, toda la preparación gloriosa para darle el primer mensaje a Moisés. Y el primer mensaje es: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Ahora, ¿qué tipo de ofrenda será? Mire, ¿cuál es la ofrenda? Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite, especias para el aceite, etcétera,
hermano, piedras de ónice, piedras de engaste para el éfod y para el pectoral. Mire todo lo que el Señor pide con un propósito, hacer su santuario. Un santuario en la tierra, pero necesitaba cosas de la tierra. Ahora, pregunto y pregúntese usted, ¿a dónde iban a ir ellos a traer oro, plata, cobre, piedras de ónice y todo lo que Dios les pidió? ¿A dónde? Como cuando me recuerdo a esa congregación donde yo estuve llegando, la pobre, ¿ah? Yo llegué otra vez y le dije, Señor, le dije, pero esta gente está tan necesitada, por favor, que yo conozca a un millonario y que pueda ayudar a esta gente. Porque eso es lo primero que uno dice. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? ¿Quieres que yo prospere a ellos? Sí, le dije, Señor, quiero. Enséñales a diezmar. Y me recuerdo cuando yo le dije, le empecé a diezmar, el pastor llegó y dijo, hermano, aquí no nos hable de eso porque somos pobres, 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 pobres. Esa es la actitud. Esa es la actitud, por eso no les doy. Porque ya tienen en su mente, me digo, yo soy pobrecito, pobre, pobre, y yo pobre, pobre. Hermano, entonces se cierra la puerta a que Dios le dé lo que tiene que dar. Por eso dice el Señor, a quien tiene le es dado, y al que no tiene, aún lo que tiene le es quitado por su actitud de pobreza. Es que soy pobre. Sí, pero ¿qué dice la Biblia? Diga el pobre, rico soy. Diga el débil, fuerte soy. Aleluya. Yo no sé cuántos aquí tienen y tienen una mentalidad escasa, una mentalidad de pobreza. Y Dios quiere que cambiemos esa mentalidad. Tampoco irnos al extremo, hermano, de un evangelio de prosperidad donde solo dinero. No, hermano, ya sea sin dinero, con dinero, la gloria de Dios está. El apóstol Pablo dijo, hermano, yo sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Porque muchos dicen, es que este no tiene, de plano en pecado anda, por eso no tiene. No, el apóstol Pablo dijo, estoy en escasez, dijo, y ahí me tiene el Señor y dependo de Dios. Tengo abundancia y dependo de Dios. ¿Por qué podía vivir, hermano, con escasez y con abundancia? Porque en su escasez dependía de Dios. Y en su abundancia dependía de Dios, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Así que si usted por un tiempo está en escasez, dependa de Dios. Y si tiene abundancia, no dependa de lo que tiene. Eso se pierde en un ratito, dependa de Dios. Aleluya, dele un aplauso al Señor. Aleluya, gloria al nombre de Dios. Al fin de tanto tiempo que la gente empezó, hermano, a diezmar y a ver, y dejé de verlos, y con el tiempo encuentro al pastor por cierto lugar y me dice, vos sos el hermano tal. Sí, yo soy. Perdóname cuando hablaste de los diezmos, mira, yo me enojé y te insulté y todo, pero después entendí, dijo. Y ahora nosotros ya tenemos tierra, este es mi carro, dijo, tenemos terrenos, y hermano empezó a ver, la bendición de Dios llegó a esos lugares. Pero a uno le da miedo llegar y decirle, es que este es tan pobre, ¿cómo le voy a enseñar a diezmar? ¿Cómo le voy a enseñar a ofrendar? Pero hermano, mire usted, examine Éxodo 24, toda la preparación que hizo Dios para decirle a Moisés, dile a mi pueblo que me dé una ofrenda. Eso sí, voluntaria y de corazón. No a la fuerza, voluntaria y de corazón. Y no para hacerlos ricos, porque ahora es fácil. ¿Quiere ser rico, hermano? Traiga 10,000 y Dios le va a dar 1,000,000. No, eso es mentira, hermano. ¿Sabe qué prospera? ¿Sabe cuál es el principio de la prosperidad? No es que usted traiga dinero para que le den más. Dice, meditan la palabra de día y de noche, que no se aparte de tu boca. Habla la palabra y ella hará prosperar tu camino y todo te irá bien. Es caminar en base a la palabra. Es meditar en la palabra, es reflexionar en la palabra, es vivir en la palabra. No es de oír la palabra. Yo ya oí el mensaje y no salgo de mi escasez. No es de oírla. Le dicen a Josué, capítulo 1, verso 7, esfuérzate y sé muy valiente
para poder poner por obra la palabra que te ha sido dada, parafraseando. Medítala de día y de noche, porque ella hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces la prosperidad viene a nuestra vida a través de la palabra, porque la palabra hace que prospere nuestra alma, y si prospera el alma, prosperan todas las demás cosas, hermano. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos estamos haciendo un recorrido de lo que vimos anoche, hermano, y ahora en el capítulo 28, fíjese que es la preparación para construcción del santuario del Señor. Dios quería un santuario en la tierra. Dijimos, ¿de dónde iban a traer ellos? Oro, todo lo que dijimos, hermano. Cuando Moisés baja, venía con una unción totalmente diferente, una unción del siglo venidero. Yo así lo veo, una unción del siglo venidero, que cuando él da la palabra y el pueblo de Israel, hermano, oyó la palabra, dijeron, haremos todo lo que Jehová nos ha dicho. ¿Qué hicieron, hermano? Creer. No dijeron, es que no tenemos. ¿Y dónde estaba lo que habían traído de Egipto? Ya se había ido con el becerro. A mí nadie puede decir, es que en Egipto les dieron alhajas, le dieron esto. No, hicieron un becerro de oro con eso. Y vino Moisés, hermano, y lo destruyó, y después tiró todo el polvo al río, a saber a dónde lo tiró, y se fue. Hermano, el Señor mismo hizo que brotara. ¿Qué hay en el desierto? Dígame usted, ¿qué bueno hay en el desierto? Solo muerte, solo serpientes, escorpiones, espinos y todo. Pero encontrar en el desierto oro, plata, cobre, hermano, y todas las cosas que ellos tuvieron, es porque el que da semilla al que siembra y pan al que come se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Aleluya. Gloria al nombre del Señor, bendito es nuestro Padre. Él es el que da, no soy yo. En medio del desierto Él los preparó para decir, sí, estamos dispuestos a dar. Y hermano, y Moisés tuvo que decirles, ya no traigan más, ya se llenaron las arcas, ya está, ya es suficiente, y ellos todavía querían, y lo tenía que regresar, ya no. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ellos creyeron a la palabra de Dios y actuaron voluntariamente, solo créale a Dios, dice que es voluntariamente y de corazón. Es cierto, es un principio, y ¿sabe qué es ese principio? Siembra y cosecha. Si yo siembro un maíz, me va a dar una milpa, hermano, esa milpa me va a dar un elote o 2 elotes, y de esos elotes, ¿cuántos granitos voy a sacar? Eso es cierto, es la ley de la siembra y la cosecha. Pero eso es una revelación a cada uno de nosotros. Todos somos sembradores, hermano. Usted puede sembrar verdad, usted puede sembrar mentira, usted puede sembrar rencor, puede sembrar amor. Así que todos somos sembradores aquí. ¿Qué siembra y qué cosecha? Ese es asunto suyo. Siembran vientos, dice el Señor en su palabra. Siembran vientos y cosechan tempestades. Entonces somos sembradores. Y Él es sembrador. El buen sembrador vino a sembrar, dice. Pero vino el otro y puso otra semilla en el campo. El sembrador es el Señor, es que da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces Él quiere, hermano, hacer cosas maravillosas con ustedes, con nosotros. El primer punto es la prosperidad de nuestra alma. Cuando nosotros somos, mire, tacaños, hermano, nuestra alma no prospera. Cuando nosotros razonamos lo de Dios, no prospera el alma. Pero cuando empezamos a fluir conforme el deseo de Dios, prospera nuestra alma y va a prosperar todas las cosas. No seamos interesados tampoco. Voy a diezmar para que Dios me dé. Voy a ofrendar para que Dios me dé. No, ya Dios le dio, dé. No esperando que Dios le devuelva. Al final Dios lo va a devolver, no porque usted
lo piense, sino que es la naturaleza de Dios. Pero no lo hagamos con ese plan, fíjese hermano, o con ese propósito. Fíjese hermano que un día Dios habló a mi corazón. Muchos tocan ese punto. Malaquías capítulo 3. ¿Qué dice Malaquías capítulo 3 verso 10? Traed todos los diezmos a la alfolía y a alimento en mi casa, dice, y probadme en esto, yo abriré las ventanas de los cielos y enviaré bendición hasta que sobreabunde. Y estaba meditando, es decir, meditando porque no tenía mi Biblia en ese momento, pero me vino ese verso y empecé a escudriñarlo y dije, oh, tal vez esto es lo que Dios quiere que predique hoy. Y el Señor me dijo, no, quiero que veas a quién le es enviado esta palabra, a quién se le debe predicar esa palabra. Nunca en mi mente había pasado eso, hermano, ese pensamiento. ¿Para quién es esa palabra, man? Para el pueblo de Israel, le dije yo. Sí, pero ¿por qué predican esa palabra desde los púlpitos? Claro, es una palabra de Dios y una palabra genuina, hermano, diciendo, traed los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Pero ve y examina para quién es esa palabra. Y entonces fui a la Biblia, hermano, y empecé a ver el contexto. ¿Y sabe cuál es el contexto? Dice, hermano, Dios no cambia, si no ya fueran destruidos, dice. Y dice, vosotros todos me habéis robado. ¿Y en qué te hemos robado? En las ofrendas, en los diezmos y en las ofrendas, dice. Entonces me dijo el Señor, ¿para quién es esa palabra? Para Israel, le dije yo todavía. ¿Va? No, me dijo, para los ladrones. Aquí sí que si un día predicamos esa palabra, es porque hay ladrones. Pero si no hay ladrones, para eso no es la palabra. Me dijo, es otra la palabra, es otro el enfoque del diezmo y la ofrenda. ¿Quiere verlo usted? Para que no nos quedemos con la duda. Entonces dije yo, ya voy a tener cuidado de no predicar esa palabra, porque ya sé para quién es. Entonces cuando oiga que están predicando por ahí esta palabra, dije, entonces ahí hay solo ladrones. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3, vamos a leer el verso 6. Porque yo Jehová no cambio, por eso hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Mira, hermano, el llamado era volverse a Dios. Dice, han dejado mis leyes, no los han guardado, vuélvanse a mí, yo me volveré a ustedes. Y le preguntaron, ¿en qué hemos de volvernos? Y Dios pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Entonces, hermano, ¿cuándo Dios envió esa palabra? Cuando toda la nación le había robado al Señor. Entonces a ellos les dijo, traigan los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora a nosotros no nos dice esto. Oye, esto es nada más lo estoy ministrando de esta manera, haciendo una reflexión. Entonces, mi amado hermano, para nosotros es ver realmente el momento de la ofrenda, no solo el momento en la iglesia, sino en el corazón, hermano, que haya un corazón que haya en nosotros un corazón dadivoso. Eso es lo que Dios quiere. Y el momento de la ofrenda, que no sea un ritual, hermano, que lo mismo de siempre, ya van a pedir. No, sino que realmente es un momento muy especial, como la alabanza, como la palabra, como el momento donde hay profecías. Igual es la ofrenda, es parte de ese culto. Es más, el Señor le dice, siempre decía o dice en algunos textos, que no nos presentemos a Él con las manos vacías. Siempre tenemos que llevarle algo al Señor, no porque lo necesita, sino que Dios quiere que seamos generosos. Y la generosidad se manifiesta primeramente hacia el Señor.
La ofrenda no era para Moisés, la ofrenda era para el Señor, para su santuario. En el capítulo 28, hermano, ya no es participarles la palabra. Allá les participó diciendo, traigan ofrenda, dice, voluntaria y de corazón. Aquí ya no es así. Habló Jehová a Moisés diciendo, verso 2, capítulo 28, de Números, verso 2 ahora dice, manda, aquí era un mandamiento, manda a los hijos de Israel diciendo, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Está diciendo, mira, tiene que haber una ofrenda encendida, ofrenda de olor grato, que sea para mí, guárdenla. Primero tiene que guardarla en su corazón. Es decir, que el deseo, Señor, que mi ofrenda sea agradable a ti. Que la ofrenda te agrade, Señor. El Señor desde el principio, cuando empecé a diezmar y a ofrendar sin saber, no había oído ninguna prédica, decía, Señor, dame de tu gracia para que esto llegue hasta tu presencia, que no quede en la mano del pastor, sino que llegue hasta tu presencia, Señor, que sea agradable a ti. Entonces, que nosotros, aunque usted un centavo dé, hermano, si no tiene la capacidad, pero da un centavo al Señor, dice, Señor, por favor te suplico que tú recibas esto. Y el Señor lo muestra de una forma tan especial en el Nuevo Testamento. Lleva a sus discípulos al templo, hermano, donde está el lugar donde se reciben las ofrendas, y ahí pasan a dejar las ofrendas. Y unos echaban un montón, otros otro montón, y de repente pasa una mujer viuda, dice, ¿con cuánto? Con 2 blancas, dice, ¿no? Me imagino que hasta temblando de miedo y con vergüenza, dice, pero todos esos fufurufos van ahí con un montón, y yo apenas llevo esto, pero hermano, que la mujer entra así, con temor, y lo dejó caer. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Hermano, que quién había dado más, le pregunta a los discípulos, ¿quién dio más? Aquel fariseo, aquel otro y el otro y el otro. No, esta mujer. Hermano, no consiste en cuánto da, sino con qué corazón lo da. Ese es el valor que tiene, hermano. No es la cantidad monetaria, es la calidad del corazón, es lo que vale. La calidad de su corazón es lo que vale. Y ahí es donde Dios, hermano, y mire, el Señor mira cuando usted da la ofrenda. Hermano, pero ahí fue solamente con esta mujer. No, vaya usted a Génesis desde el principio. Y vio Dios el corazón de Abel y su ofrenda. Y vio Dios el corazón de Caín y su ofrenda. ¿Qué vio Dios primero? ¿La ofrenda o el corazón? El corazón. Hermano, Dios va a ver su corazón. Si su corazón viene con alegría, con gozo, Señor, mira, yo no tengo mucho, pero Señor, con todo mi corazón yo te doy esto. Eso es calidad, hermano. Eso es calidad, es decir, con todo su corazón. No aquello que, ya viene este. A usted le gusta que le pasen su comida. Ya veniste. Ya iba a decir yo algo. Ya veniste, Chucho, iba a decir yo, pero no. Ya veniste. Ahí está tu comida. Aunque esté rica, ¿verdad? Que no se la come. ¿No? En cambio, que sean unos frijolitos todos tiesos y tortillas tiesas de hace 3 días, pero mira, aquí está tu frijolito y tus tortillitas. Y mira, uno dice, sí, pero siente uno el amor, y dice, aquí está, aquí está. Ahí está. Pero si le pasan lo mejor y se lo dejan tirado, por hambre a veces se lo tiene que comer, pero por dentro está ahí, mire que le va a hacer mal. Pues hermano, cuando le damos al Señor, que sea de corazón, voluntariamente, hermano, aleluya.
Gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿qué pide Dios, hermano? Fíjese que el principio de la ofrenda es este. Porque Dios dio primero, hermano. Dios dio primero. ¿Y qué dio Dios primero? A su Hijo. ¿Cuándo? Hace 2000 años, hermano. Entonces no lo dio primero. Vamos a ver cuándo lo dio. Miremos acá. Les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. Ofrenda encendida, hermano, que haya fuego en nuestro corazón. Cuando reconocemos la ofrenda que Dios dio, no la que nosotros vamos a dar. Claro, el pueblo de Israel tenía que darla, pero nosotros entendemos que vamos a dar, vamos a despojarnos de algo, viendo la ofrenda que Dios dio. ¿Cuál es la ofrenda que Dios dio? Dice, hermano, veamos. Ofreceréis 2 corderos sin tacha de 1 año. Cada día será el holocausto continuo. Hermano, ¿cuál es esa ofrenda encendida? Hermano, 2 corderos sin tacha de 1 año. ¿Qué es esto? Dirá usted. Voy a ir a traer 2 corderitos. No, es, hermano, entrar al mundo, a la dimensión de la revelación de Dios para conocer qué nos dio Dios primero. Y Dios dice, bueno, traigan ustedes 2 corderos sin tacha de 1 año. Pero hermano, aquel que Dios le revela, ahora quita el velo, porque ellos lo hicieron en figura. A nosotros nos quitan el velo que tenía Moisés, porque dice que el pueblo de Israel todavía tiene el velo que tenía Moisés, por eso no entiende muchas cosas, pero nosotros nos están quitando el velo. Entonces cuando nosotros vemos por cuál es la razón que Dios pide algo de mí, es porque Él ya me dio. ¿Y qué me dio? Me dio la dimensión de 2 corderos. Los 2 corderos representan el cordero, uno de la mañana y otro de la tarde. El cordero de la mañana tipificaba, hermano, el cordero que era inmolado para hacer derramada su sangre para cubrir el pecado. El cordero de la tarde era quemado totalmente, es decir, ofrecido en holocausto para que ser consumido totalmente. Pero hasta ahí sabemos, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué más? Si eso lo hacía el pueblo de Israel, pero eran figuras. Para nosotros, ¿qué tipifica eso? Sigamos. Dice, 1 cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Eran 2 corderos. Número 5. Y la 10ª parte de 1 efa de flor de harina. Hermano, los 2 corderos, el cordero de la mañana y de la tarde, el del sacrificio y el del holocausto por la tarde. Luego viene la flor de harina que tipifica la revelación. Cuando estamos, hermano, en el fluir de la revelación de Dios, nos vamos a despojar de lo que nosotros tenemos, pero de acuerdo a la revelación que Dios va dando. Otra cosa, dice, amasada con 1/4 de hin de aceite de oliva. Hermano, la revelación tiene que venir con la unción del Señor. Revelación, 2 corderos, revelación, unción, ¿qué más? El holocausto continuo que fue ordenado en el monte de Sinaí como olor grato, ofrenda encendida a Jehová, y su libación, la 4ª parte de 1 hin, con cada cordero derramada en libación de vino superior ante Jehová en el santuario. Entonces, 2 corderos, flor de harina, aceite, vino. ¿Qué tipifica eso? El cordero de la mañana, el cordero de la tarde. ¿Qué más? La revelación que Dios envía. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando se reunís? ¿Tiene alguno salmo? ¿Tiene alguno canto, himno? ¿Tiene alguna revelación? ¿Tiene doctrina? Eso tiene que haber, hermano. Esa es la flor de harina que tiene que haber. ¿Tiene alguna doctrina? Sí, yo tengo la palabra. ¿Alguien tiene canto, salmo? ¿Quién tiene himno? ¿Quién tiene esto? Tiene que brotar. Esa es la flor de harina. Pero ¿cuándo? Cuando hay aceite, cuando hay unción. Sin aceite no fluye ni la palabra, ni el canto, nada. Tiene que haber aceite, tiene que haber unción. Y tiene que haber vino, tiene que haber gozo. Y si hay gozo es porque hay santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad no se manifestará al Señor. Hay santidad. ¿Y cómo voy a ser yo santo? ¿Qué es santidad?
Es una operación de Dios Padre a través del Espíritu Santo para formar en nosotros la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso es santidad. ¿Y cómo lo hace Dios? A través de la palabra. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. A través de la palabra, el Espíritu Santo de Dios está tallando. A unos les duele, a otros, hermano, suavecito, a otros más duro. A otros les da gozo, pero es formando la imagen de su Hijo Jesucristo para agradar el corazón de Dios. Entonces, mire los elementos. Cordero. Cada uno de nosotros tenemos que tener cordero, el entendimiento que sin el cordero no podemos estar acá. Sin el cordero de la mañana y de la tarde no podemos estar acá. Que tenemos que estar atentos a la revelación de la palabra. Tanto el que la da como el que la recibe tiene que estar en el mismo fluir de la revelación. Tiene que estar bajo la misma unción y bajo el mismo aceite, el mismo gozo, el mismo fluir de la santidad de Dios. Y todos seremos impregnados en esa misma unción, en ese mismo fluir, hermanos, del gozo de Dios para fortalecernos. Ese es el verdadero culto al Señor. Pero cada uno de nosotros entendamos la revelación del Cordero. Ahora veamos algunos textos aquí, hermano. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20, dice, hermano, 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Mire, hermano, la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El cordero sin mancha y sin contaminación, el verbo que se hizo carne. Hermano, pero este cordero, ¿desde cuándo fue preparado? Desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿qué pasó antes de la fundación del mundo? Porque aquí es muy, ¿cómo se llama? No está tan concretizado el asunto, sino que deja ir así. Preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado a nosotros en este tiempo. Entonces son dos operaciones. Una antes de la creación del mundo y otra manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, hermano, el cordero preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero una cosa es ser preparado a que haya ejecutado algo. Es como que si se preparó en la eternidad pasada y vino hasta hace 2000 años a morir. No tiene ningún sentido, ¿verdad? Pero sigamos viendo Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Otra vez hablando de la sangre. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Bueno, por el Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios. ¿Para qué? Para ser preparado como el cordero de la mañana y el cordero de la tarde. El cordero de la mañana es el que estaba en el eterno para pasar a la eternidad. Y el cordero de la tarde preparado en la eternidad para pasar al tiempo, al espacio y a la materia. Espero que me esté dando a entender. Tiene que poner mucha atención a esto. El cordero de la mañana en el eterno. ¿Quién es el eterno? El Dios Altísimo. Para Israel, Dios le dice: oye Israel, oye, oh Israel, Jehová tu Dios uno es. Y si usted oye a un israelita, él dice el eterno. Porque para ellos era ese mandamiento: Jehová tu Dios uno es. Y también nosotros sabemos que uno es manifestado en tres. Bueno, aunque ellos no creen en Jesús como el Hijo de Dios, ¿verdad? Y en el Espíritu Santo como un poder. Pero dejemos eso por un lado. Entonces, uno es. Nosotros tenemos una revelación por su gracia mayor, que también les va a venir a ellos, ¿verdad? Pero ahora nosotros tenemos esa revelación, hermano. Él es uno. En el eterno estaba el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí en el eterno se ofreció a Dios sin mancha y sin arruga. ¿A qué Dios? A Dios Padre. Se ofreció. Y entonces del eterno salió a la eternidad. Dios creó la eternidad y entró el Cordero
a la eternidad. Ahí en la eternidad fue preparado para venir al espacio, al tiempo y a la materia para ser el Cordero de la tarde. Entonces está el Cordero de la mañana del principio. El principio es el Bereshit, allá el principio. Y aquí es lo postrero de los tiempos. Mira, hermano, esta es la administración para su espíritu. No se vaya a hacer bolas, su alma poco a poco lo va a recibir, pero su espíritu. Entonces en el Bereshit, que es el principio, hermano, en el eterno se ofreció por el Espíritu eterno a Dios Padre para entrar a la eternidad. Y en la eternidad fue preparado para venir al espacio, tiempo y materia a manifestar lo que había hecho allá. Bueno, ya entendimos mejor, ¿verdad? Bueno, entonces entramos ya a este punto. Ya vimos Primera de Pedro, ya vimos Hebreos. Ahora vamos a ver algo muy interesante. Bueno, todo es interesante. Juan 17:24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el Cordero fue amado por el Padre antes de la fundación del mundo. Y siendo amado, se ofreció por el Espíritu Eterno a sí mismo a Dios para cumplir el propósito de Dios, hermano. Y el propósito de Dios era crear. Ahí en el Eterno solo estaba Él, pero quería crear. Y para poder crear, tenía que haber algo o alguien en quien fueran creadas todas las cosas. ¿Y en quién fueron creadas? En Él, por Él y para Él. En Él, por Él y para Él. Bueno, esto tiene un significado más precioso. Bueno, entonces ya vimos esto. Ahora salimos de Juan y vamos, hermano, ahora sí, agárrese. Agárrese. Apocalipsis. Ya en Apocalipsis sí nos muestran algo. Entonces ya vimos el Bereshit, el principio, ¿verdad? Ahora vamos a ver los postreros días. Ya estamos en esos postreros días. Aleluya. Entonces, hermano, Apocalipsis capítulo 5, verso 6, dice: y miré, pero leamos mejor el contexto, hermano, los primeros versículos. Desde el capítulo 5, verso 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿A quién me pregunta, hermano? A Juan. Y Juan no estuvo con el Señor cuando Él estuvo en vida. No, Juan no vio cuando el Señor fue crucificado. ¿Acaso no vio cuando, hermano, resucitó y le mostró las manos? ¿Vio? ¿Lo vio? Sí, vaya. Y después de eso no entiende quién era el que era digno allá arriba. Así que podemos saber mucho aquí, pero cuando lleguemos allá no sabemos nada. Ahora imagínense, si aquí no aprende nada, ¿qué va a pasar allá? Si Juan, que sabía grandes cosas aquí, allá se quedó a cero, ¿no? Así que aprendamos ahora algo, por lo menos allá cuando lleguemos. Mira, ¿y qué es tal cosa? No sé. Como cuando los muchachos salen de aquí de algún colegio, llegan a la universidad y les hablan: ¿y eso qué es? Porque no están a la altura de la enseñanza, hermano, y todavía se ponen enojados aquí porque no les dan puntos regalados. Que le cueste, para que cuando salga, hermano, no le cueste. Aquí todo lo quieren regalado, y si el maestro le llama la atención se va a quejar. Eso es de regalado. Bueno, entonces, hermano, ahora veamos, hermano, aquí tenemos que aprender. Por eso Dios envía su palabra, su revelación, no falte. Porque a medida que usted aprenda aquí, hermano, fíjese, hermano, que aquí estamos siendo vestidos y revestidos a través de la palabra. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Vi a un ángel fuerte que pregonaba. Este era Juan, ¿verdad? Vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Mire, hermano, era tan tremendo ese libro que no podían ni mirarlo.
ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y Juan ahí viendo, hermano. ¿Y sabe qué hizo Juan? Cuando vio que no entendía, empezó a llorar. Y dice, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ni de abrirlo, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y él se puso a llorar, hermano. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Entonces le recordaron lo que él había aprendido aquí en la tierra. Así que para que a usted no le cueste ahí arriba, aprenda bien lo que le están enseñando aquí abajo. Si no, no va a entender. El león de la tribu de Judá. La Biblia dice ahí abajo, ¿quién es el león de la tribu de Judá? La raíz de David. El Señor Jesús. Otra vez, aprendamos bien aquí, para que cuando nos hagan preguntas allá arriba, no nos avergoncemos, sino que nos van a ampliar. Entonces, a él no le dijeron, mira, es Jesús. No, le dijeron, el león de la tribu de Judá. Ya sé quién es. La raíz de David, ya sé quién es. Ya empezó, hermano, ya dejó de llorar. Ya empezó. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y pues, él venció en la cruz y resucitó. Ahí completó, hermano. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, el que murió y resucitó. Entonces, ahora sí ya sé quién es. Y dice luego, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Hermano, cuando él estaba en el Espíritu en el día del Señor en la isla de Patmos, oyó una voz a sus espaldas y dio la vuelta y vio 7 candeleros de oro que tipifican la plenitud del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y cuando la plenitud del Espíritu Santo se está moviendo sobre la iglesia, el Señor se manifiesta. Ahí estaba el Señor y lo vio, pero no como lo había visto cuando estaba vivo, ni cuando estaba en la cruz, ni cuando resucitó. Lo vio de otra manera. Que cuando lo vio se quedó asustado y plongón, cayó como muerto, dice. Y tuvieron que irlo a tocar. Entonces miren, la manifestación del Señor glorificado es de diferentes maneras. En el nivel humano, natural, en el nivel, hermano, del crucificado, en el nivel de que cuando resucita y está en una dimensión de exaltación, luego en la dimensión de gloria que lo estaba viendo en Apocalipsis. Pero ahora allá arriba se lo muestran de otra manera. ¿Y qué si era el mismo? ¿Cómo se lo muestran? De pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos. ¿Qué tenía que ver él con el de la tierra, con el que murió, con el que resucitó, con el que acababa de ver en la tierra porque lo vio en la tierra? Hermano, que tenía una espada aguda en la boca, que tenía como sol en la cara y bronce bruñido en los pies y todo, hermano. Dice, este no es el que acabo de ver, este es otro. ¿Qué estaba viendo ahí? A un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. La plenitud del Espíritu Santo, la plenitud de Dios, hermano, sobre el cordero como inmolado. Todavía le revelan que es como inmolado, fíjense, ¿no? Como que si hubiera sido inmolado. Y cuando vieron a ese cordero inmolado, ese vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Está llenando usted esas copas? Allá sus oraciones llegan, hermano, y llenan las copas para que cuando el cordero se levante, le ofrezcan esas oraciones al cordero. Aleluya, gloria al nombre del Señor. ¿Hasta cuándo vino un canto nuevo? Ahora, hermano, nos lucimos ahí. Un canto nuevo al Señor. ¡Oh! Cuando vio Juan al cordero inmolado, como inmolado, vino el canto nuevo. Un canto nuevo, a ver qué canto, que nadie lo cante por allá. Vamos a ver un canto nuevo, hermano. El canto nuevo viene a través de la revelación del cordero como inmolado.
Hasta ahí cantaron un canto nuevo. Antes cantaban los ancianos, los 24 ancianos, los seres vivientes, etcétera. Todos cantaban, hasta los ángeles y todos los que estaban ahí. Pero el canto nuevo hasta que, hermano, manifiestan al Cordero como inmolado. Aleluya. Y cuando hubo tomado el libro, etcétera, todos tenían arpas, copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Estaban ahí arriba, pero iban a venir a la tierra a reinar, en otra dimensión, en otra dimensión. Bueno, aquí está todavía el Cordero como inmolado. Estamos hablando del Cordero de la mañana. El Cordero de la tarde ya lo vimos mucho. Es el de hace 2000 años para acá. Que qué glorioso, hermano. La manifestación más grande del amor de Dios. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 13. Dios es bueno, ¿verdad? Y mire, hermano, cómo Dios nos revela esto. ¿Y sabe por qué? Porque Dios lo está preparando para irse. Nos está preparando para irnos. No nos está entreteniendo con cosas de la tierra. Nos está abriendo las dimensiones celestiales para que sepamos a dónde vamos. Aleluya, gloria a Dios. Aquí en el capítulo 13 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Entonces a él le mostraron todas esas cosas, los juicios y todo que vienen. Pero sabemos nosotros, para nosotros y para los que creen, ¿qué es el Apocalipsis? O sea, un libro de juicios para la humanidad. Para la iglesia, ¿qué es el Apocalipsis? Es una fuente de adoración, hermano. Cuando nos paramos sobre la arena del mar, es decir, sobre la tierra que no tiene firmeza en sí misma, hermanos, solo vamos a ver los juicios. Pero cuando subimos al nivel espiritual, vamos a ver que este libro es una fuente inagotable de adoración, para cantarle un cántico nuevo, alabanza, adoración al Señor. Es una fuente de adoración, de amor y gratitud al Señor. En el verso 8, a esta bestia que vio, hermano, la tenían que adorar, ¿no? La tenían que adorar. Y a pesar de que de su boca, dice, venía blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, el tabernáculo para los que moran en el cielo, le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Mira, hermano, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra. Mira, bueno, a esa bestia la van a adorar todos. Ya comenzaron a adorarla. Y literalmente la comenzaron a adorar, hermano, poco a poco, con el rap, con el rock, con el reggaetón, con todo esto. La adoración a la bestia. Por eso el Señor nos llama a nosotros a tener la revelación, el conocimiento del Cordero de la mañana, del Cordero de la tarde, la revelación, la unción, el vino, el gozo, la santidad, para adorar al verdadero y al único Dios, digno de ser alabado, adorado y bendecido. Aleluya. Verso 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quiénes adoraron a la bestia? Los que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde antes de la creación del mundo. Su nombre ya está escrito en el libro de la vida del Cordero de acá. Pero ahora nos están llevando a ver si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, ¿quién fue inmolado en el principio? ¿Y quién fue inmolado hace 2000 años? ¿Verdad que son dos corderos? Pero es uno. El Cordero de la mañana y el Cordero de la tarde. Por eso en Números 28 le dice: preséntame dos corderos. Gloria a Dios por su revelación. Le da un aplauso al Señor.
Mire cómo va progresando la revelación. Un cordero como inmolado, que se ofreció por el Espíritu eterno a Dios. ¿Para qué? Para entrar del eterno a la eternidad. Y luego preparado para entrar de la eternidad al tiempo, al espacio y materia. Es el cordero de la tarde. Pero aquí, hermano, los que no adoran a la bestia son los que están escritos. En el cordero aquí, inscritos. Ya fue inscrito. Ahora vamos a ver si está escrito su nombre ahí arriba. Aleluya. El libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Verso 9, número de fruto. Si alguno, oiga bien, si alguno tiene oído, oiga. Entonces quiere decir que no es para todos. Si alguno tiene oído, oiga. Mira, hermanos, dan ganas de adorar al Señor y a no seguir predicando. Gracias, Señor. Gracias. Todavía falta Gálatas, Job, Proverbios, Juan, pero aquí nos quedamos para adorarle. ¿Y sabe cómo hacer nuestra adoración hoy? Diciéndole, Señor, gracias. ¿Sabe, hermano? Yo le preguntaba al Señor por qué fue inmolado el Señor, el Cordero, antes de la creación. Porque para poder crear Dios tenía que pagar un precio, hermano. Para poder crear Dios tuvo que pagar un precio. Y Él se ofreció por el Espíritu Eterno, dijo, yo voy. ¿Cómo? ¿Tú? Sí. Ahora entiendo bien cuando dice, porque todas las cosas fueron creadas en Él, por Él y para Él, porque yo pago el precio. El precio por la creación es el Señor Jesús. Y el precio por nuestra redención es el Señor Jesús. Por eso es el único digno de tomar el libro y de decir, bueno, desato los sellos para destruir todo lo que creé. Porque fue creado en Él, por Él y para Él, pero no les sirve. Entonces ya les dio la oportunidad durante muchos miles de millones de años, ahora a destruir lo que tiene que ser destruido. Y aquellos que estamos inscritos y escritos en el libro de la vida del Cordero, vamos a adorarle para siempre. Y otros van a venir a la tierra a reinar juntamente con Él. ¿Verdad que ya con esta revelación ya no se vale irle a copiar a los rockeros para traerlo aquí a la iglesia, hermano? ¿Qué le van a ofrecer ellos si ellos le ofrecen al diablo? Y en nosotros no hay palabras para poder decir, Señor, ¿qué puedo decirte? No sé. Pagaste un precio para crearme y pagaste un precio para redimirme. Si tú me pides una ofrenda, realmente no es nada a comparación de lo que tú hiciste. ¿De veras qué es? Si yo fuera millonario, ¿qué sería una ofrenda de 10 millones para el Señor? No es nada, ¿no? Y ahora nos chillamos por 5 quetzales que damos. ¿Qué es? Nada. No es nada, hermano. Él pagó un precio para crearme y para crearlo a usted. Y pagó un precio para redimirlo. Porque fuimos destituidos de la gloria de Dios todos y vino a rescatarnos de la vana manera de vivir de nuestros padres. Solo con eso el ambiente es de adoración aunque no cante. Solo con eso es un canto de amor y de gratitud a Jehová Dios por lo que ha hecho a través de su Hijo Jesucristo, por su Santo Espíritu. Solo con eso. Solo ver, hermano, esa ofrenda del Cordero de la mañana, de la tarde,
Y aún más, enviar al Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días de nuestra vida. Y estar tallando la imagen de su Hijo Jesucristo para ser santos. Miren, esos son los elementos del culto. La revelación del Cordero de la mañana y de la tarde. La unción sobre esa administración de la revelación del Cordero. La harina, la revelación del Cordero. Y que el Señor esté ministrando la santidad de Cristo en nosotros. Ese es el verdadero culto. No soy yo, no es usted, es Él. Por eso dijo: en medio de la congregación de mis hermanos, yo les voy a alabar. Y no me voy a avergonzar de llamarlos mis hermanos. ¿Por qué? Porque pagó un precio para crearnos y pagó un precio por redimirnos. El Cordero de la mañana, el Cordero de la tarde. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, Jesús, precioso Jesús. Puede pasar, hermano. Jesús, Jesús, precioso Jesús. No hay nadie, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como